De los organizadores del sexto coloquio de investigación en comunicación que organiza el Departamento de Cine y Comunicación de la Universidad de Monterrey. Les damos la más cordial bienvenida a ponentes y asistentes en general de esta mesa de tesis de licenciatura. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos y en especial muchas gracias a todos los ponentes por contribuir al enriquecimiento de este encuentro de investigación. Yo soy la doctora Lilia Paola del Real y tengo el gusto de coordinar esta mesa. Voy a leer el disclaimer. Al ingresar a esta presente sesión de UDEM, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales y o de imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción por parte de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter confidencial, por lo tanto no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada de ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. En esta sesión se presentan varias investigaciones de estudiantes de diferentes universidades de la República, así como sus asesores. La organización de este panel será de la siguiente manera. Los ponentes tienen 15 minutos para presentar su ponencia. A los 13 minutos daré un primer aviso a través de una alarma y a los 15 minutos un aviso final. Será hasta el término de todas las ponencias cuando tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Para las presentaciones seguiremos el orden de las ponencias como vienen en el programa. Tendencias temáticas en los proyectos editoriales de estudiantes de la UDEM, Manuel Tapia Becerra de la Universidad de Monterrey. Los estereotipos de género femenino en el cine mexicano, Carla Daniela Alfaro Gutiérrez, Jamie Guadalupe Nava Ibarra, Ana Renata Villarcantú, Paola Maite Herrera Lara, Aranza Murrieta Reyes de la Universidad de Monterrey. La metacomunicación en estudiantes de comunicación en la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana, Luis Javier Álvarez Arias, Óscar Misael Mota Pérez, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y el efecto del uso de redes sociales basado y no basado en evidencia de la elección de comportamientos relacionados con la salud mental. Yesenia Reina Oscura, Emilio Portillo Morales, Melissa Saldaña Certuche, Karina Herrera Carloc, Omar Chávez Victorioso de la Universidad de Monterrey. Entonces, adelante, empezamos, Manuel. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Paola, ¿me pueden escuchar? Sí, nada más quisiera pedirles, antes de comenzar, si pueden prender sus cámaras y tomamos una captura de pantalla, por favor. Es nada más un minutito para que quede registrada la foto. Vamos a la 1, a ver si los demás se animan a prender sus cámaras. Pilar, Héctor, Isabela, María del Rocío, Cordelia, Lisa. Si se animan es nada más un minutito para salir en la foto. Ahí vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, adelante, Manuel. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias al comité por aceptar mi participación. Voy a ser breve, rápido, como consta el programa. Entonces, literal, me voy directo a presentar. Permítame un segundo, voy a compartir pantalla. Miren, va a ser una presentación en dos, no todo lo tengo aquí en este pequeño PowerPoint, sino que voy a pasarme directamente a archivos de la revista. Miren, este es un trabajo que está, como decimos popularmente a veces en la academia, en progreso, porque estoy incorporando aquí los productos del taller de edición, que aquí algunos de ustedes, es un taller de edición que se imparte durante 2 semestres. Sí, es un proyecto extenso que tiene diferentes etapas y que culmina con la configuración, ¿sí? o la producción de una pequeña revista. Es una revista que no tiene, no circula, no es una revista que tenga, que se presente en algunos lugares, porque como se dice en inglés, a veces es como una mock magazine, es decir, es un trabajo que sirve para poder afinar las habilidades, ¿sí? de desarrollo que el curso requiere, y por otro lado también muchísimo la creatividad de los estudiantes, ¿no? Entonces voy a tomar básicamente 3 revistas
de nuestros cursos, ¿sí? Que varios me parece que aquí hay algunos estudiantes que participaron en alguno de estos talleres. Y las 3 revistas que les presento muy rápidamente, y un poquito las tendencias temáticas, porque de eso se trata, ¿sí? Son la revista Opia, Adikia y Pos, ¿sí? Me parece que aquí tengo, miren, estos son algunos de los elementos de el diseño editorial que nos presentan las revistas, ¿no? Generalmente los estudiantes circulan una convocatoria para que puedan recibir contenidos que van a formar parte de la revista, ¿no? Como en este caso, un poema de Tania Luna, y el equipo ya dividido en el equipo de trabajo, que son los estudiantes, dividido en pequeños grupos, ¿sí? Colaborativos que van a encargarse de las secciones, son los que se van a abocar a hacer el diseño de cada uno, ¿sí? Aquí lo interesante es que las revistas, cada quien va presentando de manera particular la línea editorial, tanto los contenidos, cierta orientación temática, como también el diseño editorial que cada uno de ellos va, ¿no? Digo, en mi caso la labor es simple y llanamente como ir acompañándolos, son ellos, los estudiantes, quienes toman las decisiones, ¿sí? Y cuando de pronto el software de edición, que generalmente es la tercera etapa de nuestro proyecto, es InDesign, ¿sí? Este programa de edición profesional, es aquí donde yo los acompaño en el aprendizaje y después la libertad que tienen para poder presentarnos este tipo de contenidos que ya acompaña diseño gráfico y que les dan también de alguna manera pues un especial sello a cada una de las revistas. Ahorita estoy presentando estos contenidos. Por ejemplo, este es un poema que se llama Precipitación, justamente de Mirza, que también fue un estudiante de nuestros cursos, ¿sí? Y el poema, evidentemente, fue colocado de esta manera. Esa es una decisión de un estudiante que me llama Said. Y bueno, obviamente también el marco que lo acompaña, las imágenes que forman parte de este fondo, pues va con un tono que acompaña justamente al espíritu de este pequeño poema, ¿no? Este es un pequeño cuento de Javier Ponce de León, ¿no? Que también forma parte de nuestros cursos, ¿sí? La Torre Negra, ¿sí? Y como pueden darles ustedes aquí, aprovechando la imagen, pues los caracteres, el texto, la mancha de texto también se amolda a la figura, ¿no? La Torre Negra es un cuento un poquito más extenso y aquí vemos parte de esto, ¿no? Me voy a pasar permítanme un segundo, voy a salir de esta presentación. Quiero compartirles en pantalla una revista. Aquí la vemos un poquito incorporada. Esta revista se llama Opia. Me faltó presentarles, les debo la portada porque está en otro archivo, ¿sí? Y en este momento no pude localizarla, ¿no? En esta, que fue uno de los primeros proyectos, Opia incorpora diferentes secciones. Esta es una sección en la que una estudiante le hace una entrevista. Irma, también de nuestras estudiantes ya graduadas, ¿no? Al doctor Pablo Alvarado, ¿sí? Y ella se encarga justamente, aquí van a ver ustedes que la línea editorial, ¿no? En cuanto al número de columnas, ¿sí? El tipo de fuente, acompaña, es una decisión del equipo en general, ¿sí? Evidentemente hay elementos que acompañan de carácter visual. En este caso es una entrevista, no tiene por qué ser exagerado, ¿sí? Pero, por ejemplo, fue en la página izquierda, es el final de la entrevista. Irma, quien aparece aquí, con su rostro, finaliza esto. Visitantes al Margen fue un proyecto de mucho compromiso social, porque Sandra López, también estudiante de nosotros, hizo una visita justamente a Casa Nicolás, perdón, que se conoce como la Casa del Migrante. Le permitieron hacer unas entrevistas, obtuvo un poquito de información, y ella también, como le gusta mucho, es artista visual, toma fotografías. Ella tomó fotografías de algunas personas que permanecen en la casa por el tiempo que está establecido en los protocolos, ¿no? Recupera algunas de las
de los, perdón, de los comentarios que le dieron a algunas preguntas, ¿sí? Nos da un poquito de información, ¿sí? Y nos presenta estas imágenes que en este momento, por supuesto, que no están en Monterrey, no estuvieron en este paso porque la Casa Nicolás tiene una estancia muy, muy breve para personas que están en situación de migración y que están generalmente en un estado de tránsito, ¿sí? Generalmente, pues, de aquí a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, es un trabajo que implicó también un poquito de cuidado y sensibilidad precisamente por esto, ¿no? Hasta cierto punto diríamos que fue un poco como comprometedor o pudo ser atrevido en ese sentido, porque a veces son temas tan delicados que requieren también una comunicación institucional. Afortunadamente, los responsables de la casa, pues permitieron este pequeño trabajo que tiene, por supuesto, un carácter de formación académica. Toda una experiencia que además Sandra nos pudo compartir, ¿sí? Ana Karen nos presentó aquí un cuento, ¿sí? De ella misma se encargó de hacer esto, ¿no? Nínive también es una estudiante graduada que ahorita está estudiando su posgrado en Estados Unidos, ¿sí? Y nos presentó también este otro cuento, ¿sí? Alina, que también en este caso hace una reseña. Lo que quisieron dar es una diversidad de cosas relacionadas con la cultura, porque son revistas de carácter cultural, ¿no? Alina nos presenta una reseña que se llama de la novela Caparazones, ¿sí? Y Ana habla también justamente acerca de una novela. El título nos puede estremecer un poco, como, ¿no? Pero se trata justamente de una novela de Amalia Andrade. Caleidoscopia de Carolina es un ensayo gráfico o visual o fotográfico, como quieran decirlo, ¿no? Entonces, algunas imágenes que ella logró capturar en diferentes partes, no solo de México, ¿no? En algún viaje a Europa se encuentran aquí, ¿no? Con la mayor calidad y, por supuesto, pues agregándole ahí un poco de esto de carácter textual, ¿sí? Haciendo juegos de palabras, ¿sí? Proponiendo cosas, haciendo divertimentos con la imagen, ¿sí? Me parece que este es un proyecto. Esta imagen que ven aquí, es de las pocas que nos quedan de un proyecto de grafiti urbano que provocó mucha polémica, porque es una de las entradas, los accesos a la estación del metro, ¿sí? Durante un festival que se llamó Calle Genera, que el logotipo lo ven aquí, estuvo presente durante algún día, ¿no? Hubo rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad, lo cual se entiende, sí, pero tiene que ver un poco con todo de pronto, exceso de violencia que desafortunadamente nos acompaña, ¿no? Ese es un trabajo que hizo Melina, una estudiante, sí, y miren, aprovechando aquí, no voy a pasar rápido las otras revistas, sino algunos de los contenidos escogidos. Voy a cambiar de pestaña aquí mismo. Perdón. Ah, no, disculpen, ya lo habíamos perdido. El monstruo es un cuento de Pilar Gachiopo, una de nuestros estudiantes actuales, ¿sí? Y esta imagen de Goya, que es muy representativa, ¿sí? Posiblemente esta es una de las razones por las cuales nuestras revistas de este taller tienen la intención de ser formativo, pues no lleguen a publicarse, a circular, porque involucraría generalmente, pues, como debe de ser, la autorización del uso de imagen, de los cuales no carecemos, pero para motivos del taller y solo de la formación los utilizamos, ¿no? Digo, ahorita estamos grabando aquí, pero nosotros no tenemos ningún afán de carácter de lucro ni nada y nos escudamos en este segmento de el uso de esto simple y llanamente con motivos de formación, ¿no? El cuento está aquí ya completo, ¿sí? En una página impar, en una página par y en una página impar, finaliza de este lado, ¿no? Estas son imágenes, perdón, de una revista que se llama Phobos, que está dedicada a el terror, sí, ese fue el tema al terror, al miedo. Decidieron publicarla, bueno, no publicarla, perdón, entregarla en fechas de
finales de octubre, principios de noviembre, ¿no? Cuando se celebra Día de Muertos, Halloween. Entonces, incorporaron contenidos específicamente para este terror cósmico que involucra una serie de elementos que están relacionados con el zodiaco, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Y les voy a presentar la que fue la portada de la revista, que es esta, Phobos. Las imágenes son de Sandra López, quien hace un ratito, les repito, ella como artista visual tomó varias fotografías, participó también en esta, ¿sí? A mí me cuestionaron, así como, ¿cómo permitiste que tengan una revista de editorial Pánico Satánico? Le digo, bueno, pues al fin y al cabo es un magazine, no pasa nada, ¿sí? No nos alteramos, ¿sí? Hay cosas divertidas, muy interesantes, pero también hay cosas muy espectaculares. Estas fotos de Sandra son realmente fabulosas. Esta imagen, sí, que son del cementerio de Monterrey, ¿no? Esta otra, que ella en este caso ya la incorporó como parte de su ensayo visual, ¿no? A cual les falta, les va agregando pequeños títulos, ¿no? Como en este caso La Llorona. También, por ejemplo, repito, son imágenes del Panteón Dolores en Monterrey, ¿sí? Esta imagen de la izquierda, donde está un niño, es un angelito, ¿no? Que tiene como que cubiertos los ojos. El título que le pone, yo te digo cuando los abras, ¿sí? Que le repito, son parte de las cosas que de pronto ellos se involucran, de tomar un poquito ese tipo de creatividad, ¿no? Desde arriba, esta imagen de este pequeño mausoleo, ¿sí? Y esta que es realmente fabulosa y que podría ser la portada o la imagen de algún tipo de proyecto cinematográfico, Infierno en Blanco le pone aquí, ¿no? Debido a la calidad que tiene, bueno, ella sí no se dio los derechos para hacer uso de esa, porque son fotografías específicamente de Sandra, que en este caso, pues lo correcto es también darle el crédito necesario. Si me paso a otra parte de este proyecto, alguien nos entregó contenidos sobre una serie de seres míticos que sin yo ser experto ya por algunos que no tenía jamás idea acerca de qué se trataba, involucró un poquito la investigación acerca de qué se trata, ¿sí? El diseño gráfico, ¿no? Que en algunos casos fue proporcionado por algunos sitios web que dedican a estos seres que forman parte de ciertas mitologías que a veces son muy desconocidas entre nuestra cultura, ¿no? Y, permíteme, voy ya. Sí, gracias, Paula, claro que sí. Voy a avanzar. En la siguiente tenemos estas dos que también forman parte de ese proceso, ¿sí? Por cierto, les cuento así muy rápido, la imagen de la izquierda, este ser que se llama el Imbunche, ¿sí? Es nombrado en una novela de Mariana Enríquez, que ahorita es una de las novelistas pues, más populares, ¿no? En el medio editorial, ¿sí? Entonces, el terror como emoción estética es una reflexión, un ensayo, ¿sí? Acerca de este tema en el cine y sobre todo pues, en el mundo multimedia actual, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Por qué nos gusta el horror si nos aterrorizamos, ¿no? Y finalizo con una cosa que les divirtió mucho a ellos acerca de un tema que se ha vuelto popular por parte de los estudiantes, el hablarlo, no practicarlo, lo que son los amarres. Entonces lograron por ahí hacer la entrevista a alguien y les dieron ahí información acerca de los amarres. Los muchachos estaban muy divertidos, porque también para eso son nuestros proyectos, ¿no? Poder hacer entrevistas rápidas sobre algunos de estos temas y ya incorporarlos a estos proyectos editoriales, ¿sí? Y bueno, con esto voy a finalizar. Voy a dejar compartir pantalla para poder prestar nuestro tiempo y les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Paula, gracias. Muy interesante, la verdad, súper interesante. Las voces, las letras de los estudiantes en esto tan vigente. Continuamos con los estereotipos del género femenino mexicano por Carla Daniela Alfaro Gutiérrez y sus compañeras. Adelante, tienen 15 minutos. Voy a levantar la mano cuando les queden 2. Muy bien, gracias. Pues yo voy a comenzar. Ahorita comparto pantalla de nuestra presentación. Si me dan un momento, por favor. A ver, hay un poquito de spoiler. Es que me salió en el slide. Ay, disculpen.
slide equivocado. Pero bueno, quiero empezar para agradecer la oportunidad de exponer esta investigación junto con mi compañera Carla. Nosotros lo que hicimos fue una investigación sobre los estereotipos del género femenino en el cine mexicano. Esta investigación fue a cargo, o bueno, mejor dicho, dirigida por la maestra Adris Díaz en la clase de Sociología de Género y en colaboración con nuestras compañeras Ana Renata Villar Cantú, Aranza Monita Reyes y Jamie Guadalupe Nava Ibarra, que en este momento no se encuentran con nosotras, pero la verdad su colaboración en esta investigación fue muy enriquecedora y la verdad le quiero darles el crédito que se merecen porque sí fue su aportación, algo que sentimos las dos que fue muy necesario. Bueno. Quiero comenzar explicando cómo nació esta investigación. Primero que nada, la maestra Adris comenzó la clase explicando que le habían dado la invitación de estar en una investigación que se llama Contextura. Y en este proyecto nos invitaron a nosotras como grupo pequeño que éramos, de hecho, como vimos, eran 6 estudiantes. Y nos invitaron de que a este proyecto, de que esta es la idea, vamos a investigar la identidad, el género y el arte, ¿qué se les ocurre? Y entre la discusión que teníamos entre mis compañeras y yo, decidimos enfocarnos sobre el cine, específicamente el cine de oro en México, debido a que es un aspecto representativo de la cultura mexicana y todo el impacto que ha hecho el imaginario colectivo que es de quién es México y quiénes son los mexicanos en sí. De aquí parten varios de los estereotipos, malamente, de cómo nos identificamos a nosotros mismos y cómo nos vemos a través de los ojos de, los medios. Aquí sale también que nos quisimos especificar en el rol y la imagen de la mujer, especialmente cómo era interpretada a través de varios arquetipos que nosotros analizamos y presentamos, que eran 13. Algunos son evoluciones de uno del otro, que es, por ejemplo, el ejemplo de la prostituta, que eventualmente evolucionó a la rumbera, y otros son respuesta del otro como contraste. Si tenemos a la madre angelical, también tenemos a la madre del infierno. Si tenemos a la abuela dulce, también tenemos a la abuela maldicienta. Durante toda esta investigación decidimos estar en los campos de estudio que eran los de cine y sociología. El cine porque era en mayor parte de esta investigación. Lo que decidimos tomar fue la caracterización de los personajes, que era sus características físicas, que eran las características de personalidad que se les asociaba, por qué era esto, cuál era el contexto narrativo de este desarrollo del personaje, sus relaciones con otros personajes, como también pueden ser los personajes masculinos, especialmente, como ya vamos a ver y va a explicar mi compañera. También veíamos otros aspectos que eran la presentación de los escenarios, la vestimenta, los ángulos de cámara, para poder comprender cuál era la narrativa que se estaba construyendo alrededor de la figura de la mujer. Y las herramientas que usamos para analizar esto provienen de la sociología, que es nuestro otro campo en el que nos especificamos para esta investigación. En la sociología tomamos aspectos como el contexto social histórico en el que se desarrolla el contexto narrativo de la historia, de cómo llegaron a este contexto, ya sea los guionistas, los directores, y cómo esto influyó después de su publicación y estreno en audiencias mexicanas, que es como ya va a explicar mi compañera, fue una influencia en cómo nos vemos nosotros y cómo se va construyendo esta identidad sobre la mujer y qué se espera de ella a partir de lo que se ve en pantalla. Y queríamos tomar muy en cuenta esto debido a que la clase era sociología de género y analizar sobre estos estereotipos que se nos imponen y cómo estos parten de esta cinematografía. Algo que voy a destacar bastante es que el cine de oro parte de tratar de rescatar este sentimiento de nacionalidad y patriotismo debido a que estábamos saliendo de la Revolución Mexicana. Entonces, de aquí sale como esta necesidad de hay que unir a la nación otra vez, hay que hacer que la gente del campo no se sienta tan alejada de los citadinos, pero aún así establecer que hay clases, hay que establecer que hay un sistema y se usó el cine
como un medio como un medio de difusión. Y más aparte, también de establecer estos roles. Entonces vemos aquí que la Revolución Mexicana aportó bastante a lo que fue el cine de oro y lo que eventualmente se evolucionó como el cine mexicano en su totalidad. Sí, bueno, complementando lo que comenta mi compañera, ahora sí, profundizando un poquito más en la metodología, como mencionábamos, esto fue en una clase de sociología de género, lo cual, pues nuestra formación principalmente eran carreras de sociología, letras y por su parte arte, entonces gran parte de nosotras pues teníamos como que cierta manera de trabajar, un pensamiento un poquito más teórico, ¿no? Entonces esto fue pues a la vez fusionarlo con lo que es el análisis de medios. Entonces, principalmente, pues este proyecto se llevó a cabo a partir del aprendizaje basado en investigación, es decir, se hizo recolección sobre conceptos y expresiones, ¿no? De teoría de género, teoría del cine feminista y pues también lo que es la investigación de conformación histórica. Un aspecto a resaltar es que estas corrientes, tanto sociológicas como históricas, de la perspectiva de género en estos espacios, pues es bastante reciente, ¿no? Entonces, sí era un constante ida y vuelta, ¿no? De cómo observar estas piezas, cómo analizar estos contextos sin ejercer ningún tipo de prejuicio moderno ni contemporáneo. Entonces, pues es por eso que la investigación y pues empaparnos de esta información fue un punto fundamental para poder dar respuesta y poder presentarlo. También, como mencionamos, a diferencia de como normalmente se desempeñan en estos campos teóricos, pues aquí estamos hablando de piezas audiovisuales, lo cual también requiere pues un distinto acercamiento, ¿no? que lo tradicional, lo cual nosotras y guiadas por nuestra profesora era la visualización de la pieza, ¿no? A una primera instancia y luego también anotar y reflexionar que pues somos mujeres mexicanas, porque en su totalidad éramos puras mujeres en el equipo, entonces como que siempre tener mucho hincapié en estas perspectivas y pues siempre estar profundizando tanto en lo teórico como en lo vivencial, como pues sí en estos aspectos que podían interceptar la investigación, ¿no? Entonces, y luego más allá, también, como ya mencionó mi compañera, pues era el análisis, ¿no? De la trama, la estructura, un poquito más profundizando pues sí, en el contexto audiovisual, ¿no? Es cómo es que se representa, cómo es que llegó a lo que es e impactó, ¿no? Entonces, pues queríamos comentar esta metodología, ya que pues sí son dos campos usualmente o a primera instancia que podrían parecer muy distintos, pero pues nosotras como estudiantes de estas áreas queríamos demostrar que al final las humanidades y la sociología están muy presentes y pueden verse representadas y expresadas a través de los medios de comunicación audiovisuales, en específico en este caso, pues el cine de oro, ¿no? Entonces, pues sí, y un poquito nomás, Maite, si puedo regresarle nomás para cerrar la metodología. Como ya mencionó también mi compañera, pues la historia mexicana fue un pilar fundamental, es decir, no podíamos nada más acercarnos y verlos como arte o como cine, sino recordar en qué momento estábamos como nación, qué estaba pasando, cuál era el pensamiento colectivo, cuáles eran los sentimientos de la nación y algo también muy importante es cuáles fueron las consecuencias del mismo, ¿no? Entonces, pues aquí mostramos un poco sobre lo amplio, pero a la vez lo preciso que buscábamos ser con esta investigación y sobre todo pues la responsabilidad que traía el tocar los temas de feminismo, cine y sociología, ¿no? Porque sí sentíamos una responsabilidad muy, muy grande de ocupar este espacio. Y bueno, ahora sí ya un poco más sobre las conclusiones, ¿no? Del trabajo, es que a primera instancia reconocimos algo a lo mejor que ya para quienes están en estas áreas, ¿no? Ya puede ser conocido, pero algo que queríamos enfatizar es el impacto que tiene el cine como pues medio masivo de comunicación, el impacto que tuvo en nuestra cultura y sobre todo el impacto que tuvo en la transmisión de estructuras ideológicas y que pues permearon en su totalidad pues nuestras conductas, ¿no? Y nuestro, como mencionó mi compañera, nuestra autopercepción en específico de las mujeres. Entonces, esto sí fue algo pues muy, muy importante, sobre todo porque quienes no están tan familiarizados con el tema a lo mejor no saben cómo es que se llegó a esto, pero aún no estés o no conozcas, ¿no? Este tipo de cine, pues todavía cargas con el bagaje de lo que impactó en nuestra nación. También, algo muy importante es, como mencionamos, la Revolución Mexicana, ¿no? Y cómo impactó en la percepción de la mujer.
cómo se le involucró en esta lucha, pero a la vez se le apartó, se le juzgó. O sea, entonces aquí ya empieza con la dualidad que tanto existió en el papel de los mexicanos, pero así ya en específico en la mujer, ¿no? Esta constante dualidad de sentimiento de nación, pero a la vez en casa. Entonces aquí ya también dentro de la teoría feminista está el ámbito privado y el ámbito público. Entonces aquí también queríamos resaltar pues la consecuencia y su reproducción en el cine. Y también algo pues que creo que quedó claro es la complejidad, ¿no? de este tema, la responsabilidad que conlleva el analizarla, el portar una voz, sobre todo, como mencionó mi compañera, esto fue un proyecto internacional. Entonces pues al final, como mujeres mexicanas, mujeres que sentíamos cierta atracción hacia los medios de comunicación y sobre todo el cine, pues del cómo documentar, cómo investigar y cómo expresar, ¿no? este espacio de tiempo y las consecuencias que tuvo pues en la contemporaneidad mexicana. Y pues por último, también la importancia, ¿no? de cómo analizas el lenguaje cinematográfico contextualizado a la época y luego analizándola desde la teoría feminista y el cine feminista, que es totalmente contemporáneo y moderno. Entonces, esta constante transición fue algo que también enfatizamos y concluimos como producto de esta investigación. Y bueno, ya un poquito más sobre pues sí, la casa, ¿no? de esta investigación y proyecto es que pues es parte de un proyecto internacional enfocado específicamente en difundir e informar la forma en que mecanismos específicamente artísticos, educativos y culturales pues hacen un impacto en la generación de identidades y expresiones de género a lo largo de la historia. Entonces, ahí les ponemos un poquito más sobre este proyecto. Hay pequeñas fichas sobre nuestro, pues, aportaciones y también otros títulos que consolidan esta misión que tiene el proyecto en España. Y entonces, pues sí, queríamos compartir sobre nuestro trabajo y pues agradeciéndoles por su atención y pues dejando nuestros contactos para cualquier. Muchas gracias. Cualquier duda o ahorita voy a pasar el link en el chat para que puedan entrar a esta página y puedan ver otros apartados, porque la verdad, nuestra investigación solo forma una pequeña parte de todo lo que es esta gran proyecto que es muy interesante. Entonces sí, cualquier otra duda que tengan sobre este tema o sobre las humanidades en general, aquí están nuestros contactos. Pues muchas felicidades, me encanta su tesis. Les voy a invitar a mi programa de radio que se llama Cine y Perspectivas para hablar de eso. Muy interesante. Continuamos con la metacomunicación en estudiantes de comunicación en la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana, con Luis Javier Álvarez y su equipo. Adelante. Gracias. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. ¿Listo? ¿Ya la ven? Sí. Ok. Bueno, buenos días. Como mencioné anteriormente, mi nombre es Óscar Micemota Pérez. Me encuentro con mi compañero Luis Javier Arias. Y nosotros somos estudiantes de octavo semestre actualmente de la Universidad Michoacana. Y bueno, esta investigación la realizamos en séptimo semestre para la materia de Psicología y Comunicación. Lleva como título la metacomunicación en estudiantes de comunicación en la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana. Y bueno, vamos a revisar un poquito qué fue lo que nos llevó a realizar esta investigación. Y bueno, pues primeramente fue el hecho de que comúnmente o es una broma interna entre los estudiantes de comunicación de que siendo estudiantes de comunicación tenemos problemas para comunicarnos, sobre todo cuando hacemos trabajo en equipos, ¿no? Entonces sí es así como de decir que como si eres estudiante de comunicación no te vas a poder saber comunicar o cómo vas a poder tener problemas de comunicación. Entonces, esto nos alentó para que decidiéramos realizar este trabajo para ver qué tanto reflexionábamos nosotros como estudiantes de comunicación al momento de intentar implementar una comunicación efectiva, sobre todo en trabajos académicos, ya que aquí existía una motivación pues por tener un buen trabajo, por hacer, tener un mejor desempeño académico, y fue por ello que nos motivó a realizarlo en este contexto particular. Además de que nos dimos cuenta de que muchas veces la investigación entre pares no es tan común, sobre todo las investigaciones en el área de la comunicación más enfocadas a fenómenos un poco más macros, y por eso creímos que era una buena área de oportunidad para realizar. Y bueno, también decidimos que queríamos investigar
el uso del concepto o cómo se presentaba el concepto de metacomunicación, que está bien recordar que es la comunicación en la comunicación, es esta reflexión y autorreflexión sobre los procesos comunicativos que tiene el individuo. Entonces, bueno, nosotros al tener, se supone, como estudiantes de comunicación, un bagaje de esos procesos, la teoría o el supuesto diría que seríamos mejores desempeñando estos análisis o esta reflexión sobre nuestros propios procesos comunicativos. Es por ello que decidimos hacer esta investigación para descubrir si realmente esto estaba sucediendo o por qué se decía que siendo estudiantes de comunicación seguíamos teniendo problemas al momento de comunicarnos. Bueno, y a partir de lo expuesto por mi compañero Oscar, el objetivo principal de nuestra investigación era ver la metacomunicación en los trabajos que realizaban en ese momento o estaban realizando anteriormente sobre los alumnos tanto de primer semestre de la carrera como de séptimo semestre, ¿no? Era importante como este análisis y esta comparación del bagaje que significaba ser un estudiante de comunicación o un principiante en la licenciatura, ¿no? Para ello también nos dimos cuenta o tuvimos el supuesto de que los estudiantes de comunicación en nuestra facultad pues no se presentaban esta metacomunicación o este contexto o no se preocupaban tanto por cómo trasladar el mensaje al momento de realizar los trabajos colaborativos, grupales, individuales o inclusive en parejas. Para ello, la metodología planteada es de tipo cualitativo, enfoque cualitativo de tipo exploratorio. Se empleó una metodología inductiva también. La recolección de información fueron entrevistas de profundidad a los alumnos tanto de primer semestre como de séptimo semestre. Se realizaron un total de 19 preguntas, de 19 a 22 preguntas, en el cual estuvimos analizándolas, reflexionándolas y sobre todo buscando respuestas para este fenómeno comunicativo y este fenómeno de la metacomunicación. Y los hallazgos presentados pues fueron los siguientes. Muy bien. Uno de los principales hallazgos que encontramos al momento de realizar las entrevistas es que la mayoría de los estudiantes de comunicación están más preocupados por la manera en la que el receptor comprende el mensaje en lugar de cuestionarse a sí mismos cómo estructura el mensaje. Entonces, la mayor parte de la reflexión de la comunicación va enfocada hacia el tercero más que hacia uno mismo. Esto también queda también como un área de oportunidad para los propios estudiantes de comunicación a ser más autorreflexivos y no solamente a mirar hacia afuera, sino también comprender un poco cómo ellos se comunican. Aplicamos para realizar el análisis el modelo de la comunicación cibernética de Sharon y Weber con los inputs y outputs. Recordemos que este modelo postula que los procesos comunicativos se intentan en que un emisor cree una acción en el receptor como una parte, como un proceso. Entonces se distinguen a partir de esta teoría tres fenómenos principales. Una es la estructuración del mensaje por parte del transmisor, la recepción del mensaje, y tres, el resultado conductual del receptor, es decir, cómo se comporta el receptor a partir del mensaje enviado por el emisor. Y a partir de los hallazgos encontramos que están en este primer fenómeno o esta primera situación del proceso comunicativo es en lo donde más es donde más se ahonda al momento de realizar esta autorreflexión y reflexión sobre la comunicación. También nos dimos cuenta de algo muy importante, que entre los alumnos de séptimo semestre había más homogeneidad con sus respuestas, es decir, integraban conceptos, elementos más similares que en el caso de los de primer semestre, ya que entre ellos sí había un poco más de diferencia entre la manera en la que describían sus procesos comunicativos o la manera en la que realizaban el análisis, a diferencia de los de séptimo. Esto hasta cierto punto nos puede dar a entender que el estudiar una escuela de comunicación te permite tener como guías, elementos y herramientas que vas a compartir con los pares para el momento de realizar estos análisis de la comunicación. También nos dimos cuenta de que en los alumnos de séptimo semestre la descripción sobre sus procesos comunicativos con los pares es muchísimo más detallado y contemplan situaciones más complejas, como el ruido, la codificación, decodificación, a diferencia de
de los alumnos de primer semestre, y también lo que encontramos fue que los alumnos de séptimo semestre son capaces de vincular teorías de la comunicación a partir de las entrevistas y para aplicarlos en sus propios análisis de la comunicación. Una de las que mencionaron fue la teoría del engaño, y otra de las que mencionaron fue la espiral del silencio. Fueron las que más creen las personas que entrevistamos, que están presentes durante su manera de dirigirse hacia compañeros de la carrera. Y bueno, una conclusión globalizada a todo lo que hemos planteado y hemos mencionado es que efectivamente, sorprendentemente, hay una comparación con el supuesto que nosotros teníamos de que los alumnos de la Facultad de Letras y Licenciatura en Comunicación no se preocupaban por el proceso comunicativo de decodificación y codificación del mensaje, ¿no? Sino que sí se interesan demasiado por conocer, y principalmente en el contexto de los trabajos colaborativos, para que la otra parte entienda perfectamente el mensaje. Así también hace una retroalimentación y una autoevaluación antes y después de realizar el mensaje, ¿no? Fue muy interesante saber que inclusive tanto los alumnos de primer semestre estaban conscientes e implicados ya desde de la importancia que tenía sobre dar un buen mensaje para que la otra parte pudiera tener una decodificación de manera correcta y no hubiera una interferencia de por medio, para tener una comunicación eficaz o llegar a esta metacomunicación. Es importante también señalar que dentro de esta investigación y dentro de esta análisis y investigación que realizamos, no encontramos muchas investigaciones en torno a los temas de metacomunicación enfocados en alumnos de comunicación. Suena paradójico, pero la realidad es que es así. No hay bastantes trabajos, y sería interesante que a futuro podamos investigar e indagar más, pero ahora ver cómo los alumnos aplican los temas teóricos a la praxis. Es decir, que todo lo que han visto en clases lo lleven y trasladan a su contexto más cercano, en este caso la universidad o inclusive afuera de la universidad. También nos dimos cuenta de que realizar el ejercicio reflexivo para los estudiantes nos puede señalar que deben de realizarse más investigaciones en torno a la metacomunicación, ¿no? En ese sentido también debemos dar énfasis en la importancia de que los alumnos expresaban sobre lo interesante, y también que la metacomunicación se vuelve importante no solo en el contexto personal, sino en el contexto académico, más principalmente cuando está dando clases. Y eso nos pareció muy interesante, cómo el alumno, y también nos explicaban cómo el profesor estaba inmerso y implicado en entender el mensaje y cómo se traslada esto hacia el alumno. Y bueno, con todo esto, agradecemos nuevamente el espacio que nos dieron para poder presentar nuestra investigación. Cualquier duda o comentario en el espacio determinado que nos den. Les agradecemos. Muchas gracias. Pues muy interesante, muy real esta cuestión de que los estudiantes de comunicación tienen problemas de comunicación, y creo que sucede en varias carreras, es también una cuestión de la... Muchísimas gracias. Continuamos con el efecto del uso de las redes sociales no basadas en evidencia en la elección de comportamientos relacionados con la salud mental, a cargo de Yesenia Reina Oscura, Emilio Portillo, Melissa Saldaña, Karina Herrera y Omar Chávez. Adelante. Muchas gracias, Lilia. Voy a ya presentar. Listo. Bueno, ya nos presentó la maestra. Hoy en día, en la presentación solamente vamos a estar hablando yo y mi compañera Melissa Saldaña. Y pues el tema de la investigación es el efecto del uso de redes sociales basadas o no basadas en evidencia en la elección de comportamientos relacionados con salud mental. Primero quisiéramos hablar sobre un problema que existe hoy en México, que es la incidencia de la salud mental. Más de 3 millones de habitantes buscan atención psicológica clínica en nuestro país, pero si nos vamos específicamente a Nuevo León,
son más de 1,5 millones de habitantes que tienen algún trastorno psicológico. Y agregando una información complementaria, solo el 20% de estas personas que necesitan este servicio psicológico lo reciben. Por lo tanto, continuando a este problema, quisiéramos explicar dos grandes conceptos a mencionar: la psicología clínica y la salud mental. La rama psicología clínica, lo que viene siendo en sí, es la rama en la cual busca promover la salud mental con dos fines: crear una intervención y rehabilitar a las personas que presentan algún problema de salud mental. ¿Y qué viene siendo salud mental? Pues viene siendo este estado en que la persona se encuentra de bienestar para poder realizar su potencial, enfrentarse a los problemas del día a día y trabajar en su productividad. ¿Por qué es importante hablar de estos conceptos? Porque lo que nos interesa mucho es cómo la gente obtiene información sobre salud mental. Entonces, ¿qué nos puede decir la investigación? La investigación nos menciona que la gente obtiene información de diferentes formas, ya sea por internet, revistas, coloquios, por personas, entre algunas otras. Pero lo que nos mencionan es que el internet es la fuente principal de información de estas personas, ya sea por su atractividad, rapidez y facilidad. Otros estudios complementarios nos mencionan que el internet también es la fuente principal, ya que el grado de confianza que tienen las personas hacia el internet es muy alto. Específicamente el internet, lo que menciona la investigación es que las redes sociales son las fuentes principales de información. Por lo tanto, nosotros podemos pretender que la obtención de información de salud mental se puede hacer específicamente a través de las redes sociales. Pero realmente, ¿qué son estas redes sociales? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué sucede esto? Pues bueno, las redes sociales se puede definir como comunidades o redes formadas por diferentes usuarios y organizaciones que se relacionan entre sí con plataformas de internet. ¿Y para qué sirve esto? Pues simplemente para que cada uno tenga su propio objetivo de uso, pero todas puedan comunicar algún tipo de contenido. A partir de otra investigación podemos ver que las redes sociales que más se utilizan son Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram y TikTok. Pero retomando el tema que hablamos del slide anterior de por qué sucede este fenómeno, se puede agregar un concepto psicológico que viene siendo el de requisito de respuesta. ¿Qué viene siendo esto? Viene siendo el grado relativo funcional o ya sea físico de esfuerzo que tiene una persona que requiere un comportamiento. En otras palabras, los seres humanos simplemente hacemos lo que nos cuesta menos trabajo y dejamos de hacer o evitamos lo que nos cuesta más trabajo. Pero hablando de los porqués, también nos interesa mucho quiénes son estas personas que nos transmiten información. Y lo más importante, cómo sabemos que están hablando correctamente sobre el tema de salud mental. La investigación de hoy en día lo único que habla es que hoy en día existe una falta de regulación en la parte clínica, ya sean los psicólogos y en cómo intervienen. Y junto a este tipo de investigación que solamente se enfoca en la parte de ejerción de cómo ejercen los psicólogos, se puede agregar la información de cómo las redes sociales tienen filtros de información o filtros, si se puede decir, para poder que los usuarios tengan una experiencia más ética. Pero realmente estos filtros no ayudan mucho sobre quién debe tener la oportunidad de poder transmitir información sobre salud mental. Entonces, ¿cuáles deben ser los criterios éticos para que alguien sí pueda impartir información sobre salud mental en las redes sociales? Entonces, estos son los siguientes criterios. Primero, tenemos que hablar sobre la preparación, que se necesita un grado de licenciatura más posgrado y también prácticas clínicas supervisadas. Toda la preparación y la forma en que ejerce el profesional tiene que estar basado en el Código Ético de Psicología y basado en evidencia. Y por último, el profesional tiene que tener una formación constante desde que termina hasta que ejerce. Y durante que ejerce, perdón. Entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tipos y características tienen las redes sociales en las que la población de Monterrey usan para decidir sobre salud mental? Y a partir de estos datos que investigamos,
decidimos investigar un poquito más sobre pues esta problemática y el objetivo que nos planteamos fue identificar los tipos y características de redes sociales que usa la población de la zona metropolitana de Monterrey para decidir sobre salud mental. Realizamos un cuestionario que realizaron aproximadamente 200 personas, donde el método fue un estudio descriptivo con un diseño no experimental. La forma en la que se distribuyó este cuestionario fue por medio de la plataforma de Google Forms para pues, la comodidad de las personas, y la distribución de este fue por un método de bola de nieve. Fue muestra por conveniencia y más o menos fue pues, del área metropolitana de Monterrey los participantes. Y aquí podemos ver una imagen de cómo lucía el cuestionario. Después de aquí podemos ver que, pues bueno, analizamos estas 306 cuentas de redes sociales y, es una atrás. Esa. Bueno, aquí podemos ver que analizamos 306 cuentas de redes sociales. ¿Y a qué me refiero con cuentas de redes sociales? Por ejemplo, una sola cuenta, o sea, un solo usuario estaba en 3 redes sociales. Entonces, en total fueron 306 cuentas, pero solo fueron 130 cuentas. Entonces, pues los criterios en los que nos basamos para evaluar estas cuentas de redes sociales fue que nos fijamos en la cantidad de menciones, también en las redes sociales con las que cuenta esta red social, el número de seguidores, si muestra o no muestra evidencia. ¿Y a qué me refiero con si muestra o no muestra evidencia? Si las publicaciones estaban con algún tipo de referencia o si citaban a pues, algún autor. Existen otros tipos para mostrar evidencia, pero nos enfocábamos en estos en específico. Si las personas mostraban sus niveles de estudios o sus acreditaciones, si brindan servicios psicológicos como dar terapia o brindar algún tipo de taller, y también sobre si, y pues sí, esos fueron los criterios en los que nos enfocamos más que nada. Después aquí podemos ver cuáles fueron los resultados de los participantes del cuestionario. Nos enfocamos en los rangos de las edades, sus niveles de estudios concluidos y cuál es el medio de información al que más acuden. Aquí podemos ver que el 72% fueron mujeres, 25% fueron hombres y el 3% de otros. Podemos fijarnos como un 51% tiene nivel de estudios de superior a más, y el medio de información que más utilizan estas personas, con un 78%, son las redes sociales, y un 47% se basan en pues, familias o sus amigos, etc. Aquí podemos ver cómo los participantes identificaron que Instagram es la red social que más utilizan para pues, informarse sobre salud mental. Y la siguiente que es Facebook. Ok. Entonces, aquí lo que hicimos ahora fue analizar estas 130 cuentas de estos creadores de contenidos, y más que nada nos enfocamos en analizar sus niveles de estudio o acreditaciones, el tipo de servicio psicológico que brindaban, si sus publicaciones contaban o no contaban con evidencia, y sobre si dan terapia o no dan terapia. Aquí podemos ver cómo el 39% de los creadores de contenido no mencionan sus niveles de estudio o acreditaciones en sus perfiles, y solo el 23% cuenta con una licenciatura en psicología. En el tipo de servicio psicológico que se presentaban en los creadores de contenido, podemos ver cómo solamente un 40% se dedicaba a brindar información, y el 60% restante brinda también información de salud mental, pero también otros tipos de servicios, como terapia o educación continua. Después podemos ver cómo en el apartado de evidencia, un 84% no muestra ningún tipo de evidencia dentro de sus publicaciones. Como ya había mencionado antes, pues brindar referencias o citar a algún autor
el 84% no muestra evidencia. Y retomando el tipo de servicio psicológico que ofrecen los creadores de contenido, específicamente en el 32% de dar terapia, se puede observar aquí en la esquinita que un 57% tiene un grado de preparación de licenciatura y solamente un 43% cuenta con un posgrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existe una gran falta de regulación para dar terapia y también pues para brindar información sobre salud mental. Ok. Después nos pusimos a analizar estas 120 cuentas que solo se enfocaban en brindar información sobre salud mental. También decidimos analizar sus niveles de estudio o acreditaciones, el nivel de evidencia y los seguidores, o sea, sí, los seguidores que cuentan con estas redes sociales. Aquí podemos ver cómo el 43% no menciona su nivel de estudio o acreditación en sus perfiles. Podemos fijarnos cómo el 87% no muestra evidencia científica y aquí podemos ver cómo el 32% de estas cuentas de redes sociales se encuentran en entre 100,000 a 1,000,000 de seguidores, que pues es un porcentaje muy alto de seguidores que pues ven estas cuentas que, como ya mencioné, pues el 87% no muestra evidencia. Ok. También encontramos otros resultados en dirección a las cuentas que fueron más mencionadas por parte de los participantes. Estas 3 cuentas tienen en común que son de Instagram y superan los 100,000 seguidores. Aquí podemos ver que estas 3 redes sociales no se basan en evidencia científica, o sea, sus publicaciones no son basadas en evidencia científica, y podemos ver cómo solo una de ellas, que es la primera, cuenta con un grado de acreditaciones que pues es el que se espera, que es un posgrado, y pudimos notar cómo la segunda cuenta sí cuenta con una maestría, mas no lo menciona. Entonces, pues, ¿qué nos quiere decir esto? Que realmente lo que la gente busca en redes sociales, pues no es, o sea, no se basan en la acreditación o el estudio de la persona que muestra las publicaciones, sino más bien en su contenido. Entonces, sus consumidores no se basan en que si tienen un posgrado o una maestría. Y pues eso es realmente preocupante porque pues esta es información sobre salud mental. Creo que tiene la mano levantada, Lilia. Además que les queda un minuto. Ok, perfecto. Ok, si quieres, sáltate la de los cuadritos. Y pues bueno, dentro de lo esperado, pues se espera que las redes sociales cumplan con los criterios necesarios para brindar información de calidad. Y pues esto es importante ya que las personas obtendrán información necesaria para que tengan herramientas necesarias para saber elegir un servicio psicológico pues de calidad. Pero pues la realidad nos muestra otro escenario, que las redes sociales no cumplen con los criterios necesarios y la información que reciben las personas pues no es la correcta, y todo esto se debe a que hoy en día no hay una regulación en las plataformas digitales para comunicar temas de salud mental. Entonces, por conclusión, podemos ver cómo nuestra compañera mencionó que no existe una regulación en la forma en que comunican información sobre salud mental, donde esto afecta al servicio de calidad que debe brindar un psicólogo y a la información que recibe la persona que obtiene eso. Este es un efecto negativo que sucede en el país, en Monterrey, incluso en nuestra universidad, donde podemos ver que alumnos que todavía no están formados como psicólogos utilizan estas redes sociales para poder ejercer estos servicios psicológicos de forma incorrecta. Un problema con mucha relevancia. Lo que se espera es un tipo de intervención que no sucede en el país. Podemos enfocarnos en lo que pasa en Estados Unidos, donde una organización llamada ASPPB, cuando un psicólogo no cumple una norma, primero se le recomienda hablarle y comunicarle que no está siguiendo el protocolo adecuado, y si esto avanza se toman otras medidas. Esto realmente no sucede en México y tenemos hoy en día un problema de comunicación por parte de la parte de la psicología hacia las personas. Muchas gracias.
Pues bien, muchísimas gracias por su investigación, muy interesante y un tema relativo, o sea, definitivamente vigente. La salud mental siempre ha sido un tema que trabajar y después de la pandemia se ha intensificado de una forma importante. Es el momento de preguntas y respuestas. Les agradeceré si levantan la mano. Tengo abierto también el área de Q&A por si quieren hacer alguna pregunta. ¿Alguien tendrá la mano levantada por ahí? ¿A quién le puedo dar la palabra si ustedes eligen? Muy bien, Thomas Hawkins, muchas gracias por estar aquí. Adelante. Hola, muy buenos días y felicidades a los presentadores. Obviamente, como me encantó la presentación de AFUDEM, que son de UDEM. Yo soy aquí como el director de la Escuela de Psicología y creo que nos están representando la universidad muy bien. Pero tengo unas preguntas porque es un tema tan interesante. Me encanta como que ustedes eran tan valientes de agarrarlo. Me gustaría saber, perdón, porque no vi en detalle el PowerPoint, pero ¿de dónde sacaron los requisitos que ustedes tienen? Porque a mí me parecen muy buenos requisitos, pero como están documentados, hay como un tipo de consenso sobre eso. Se refiere, muchas gracias por los comentarios, y se refiere específicamente a los criterios de quién tiene que brindar información. Bueno, nosotros hicimos para este trabajo ya desde hace ya tiempo, llevamos haciendo una investigación donde buscamos diferentes autores que tengan relevancia y que hoy en día tienen relevancia, que hablan sobre cuáles son estos criterios. Entonces nos basamos en diferentes autores para poder nosotros pues comunicar cuáles son los criterios, como Sánchez y entre muchos otros. Ok, muchas gracias. Una segunda pregunta entonces, porque aquí tenemos una audiencia multidisciplinaria. ¿Creen que hay gente como, por ejemplo, de psicopedagogía o de salud pública, etcétera, que van a tener como que pueden agregar algo a los criterios desde un otro punto de vista? Potencialmente. Porque veo que ese área de investigación tiene mucho camino, ¿no? Como es un buenísimo inicio, pero para el futuro, ¿creen que hay otras disciplinas que pueden aportar algo a la lista de criterios para las personas? No sé si quieres contestar, Melissa, o yo contesto. Contesta tú si quieres. Ah, perfecto. Pues bueno, pues puedo darte una respuesta, le puedo dar una respuesta, ya que nosotros estamos haciendo una investigación en esto, y esto viene siendo una extensión allá, una investigación que estamos hablando sobre este impacto, este problema es una extensión, y en esta extensión nos enfocamos hacia la comunicación. Entonces, esto pues nos puede, o sea, contesta la pregunta, ya que ya nos estamos enfocando hacia otra disciplina, y correctamente este es un tema que es multidisciplinar. Suena fantástico. Quiero muy pendiente, ansío ver la continuación. Aquí el profe Mar, él nos ha estado ayudando en toda esta investigación. No sé si tú quieres decir algo, profe. Sí, rápidamente, nada más que, pues, en lo que nos basamos fueron en Sánchez Sosa, que es un doctor en psicología que ha propuesto mucho de regulaciones en México, también en asociaciones y la Asociación Mexicana de Psicología, que dice cómo debe estar formada una psicóloga, un psicólogo para tener un servicio psicológico de calidad, y también lo comparábamos con lo que se plantea en Estados Unidos, solo que ya es legal y aquí es ético, que es una gran desventaja. Aquí te recomiendan hacerlo, allá hay una consecuencia legal por no hacerlo. Y por lo tanto, lo que sigue es entrenar a la población en cómo buscar servicios psicológicos de calidad o cómo saber identificar redes sociales de calidad mientras esperamos que haya una legislación, pues por parte de la disciplina. Ah, fantástico. Sí. Eso pensé que sí estaba como codificado, pero pues no verlo al detalle cuando lo presentaron, pero sí, suena muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Quisiera lanzar una pregunta para Paola y Carla. Paola, la cuestión de los estereotipos.
en el género femenino en el cine mexicano. Ustedes eligieron como corpus el cine de oro. Si tuvieran que replicar la investigación y hacerla con otro corpus y tal vez bajo alguna otra metodología, ¿cómo elegirían hacerlo ahora distinto? Porque definitivamente lo que se vio en el cine de oro es distinto a lo que se proyecta hoy junto con la teoría feminista y lo que ustedes enmarcaron. Bueno, yo brevemente respondo y, o sea, a mi manera un poquito más personal, yo creo que el contemporáneo, principalmente porque creo que uno de los temas como que más conflictivos y visto más desde los postulamientos feministas y el movimiento feminista, y creo que el tema de las maternidades, el tema de la sexualidad, que son pues temas que están volviendo a burbujear, ¿no? Entonces creo que principalmente esos serían los focos de enfoque y creo que pues en el tema del cine contemporáneo es donde hay más ejemplos donde se podría analizar un poquito más fuera, ¿no? de los ejemplos que se dieron en el cine de oro mexicano. Y pues sí, creo que en beneficio de esta selección, creo que la teoría feminista que surge a partir de los principalmente 80s y 90s es cuando ya se focaliza más en la modernidad de las maternidades, entonces creo que serían bastante, se complementan bastantes y responden, ¿no? Yo considero a las necesidades de la mujer hoy en día, ¿no? Que creo que hay muchas dudas, ¿no? De cómo representar estas identidades en el contexto actual. Eso sería como que de manera individual. Igual no sé si Maite también. Sí, pues bueno, de mi parte, la verdad es una muy buena pregunta y sí me quedé pensando que espero que Carla conteste primero porque es una pregunta muy interesante. Y creo que ahorita me está llamando mucho analizar este aspecto de las diferentes identidades de género y cómo se expresan en los medios. Yo entiendo que especialmente aquí en México es un tema un poco más complicado debido a pues la censura, a qué tan aceptado es ciertas de que identidades, pero creo que es algo como que me llamaría más y estaría más dispuesta a ahorita investigarlo y explorarlo, ver cómo el cine, pero sí me gustaría que fuera de que en México especialmente, quiero revisar cómo tanto el cine de arte, pues sí, el cine de arte lo está explorando y cómo sería una manera, creo que el cine comercial podría adaptarlo, porque ya sabemos que el cine comercial que ya está muy como que criticado de que pues es para el consumo de todos, entonces va a ser muy sanitizado, censurado esto, pero es como, ok, pero en algún punto va a llegar, va a haber una transición en el que vamos a ver, porque así lo fue, como siempre ha sido, de que ver una expresión diferente a la que ya conocemos y cuál podría ser. Creo que es algo que me interesaría explorar en esa parte del corpus, la identidad y tal vez incluso meterle como de que cómo se expresan eso en diferentes culturas indígenas, porque ya sabemos que varios grupos o oriundos de México identifican que hay diversas identidades de género en su propia comunidad. Entonces, como, ok, ¿acaso esto puede ser un aporte y más que nada una visibilización no solo de estas identidades, sino de los grupos indígenas? O sea, es ahora ya como pues estudios, varios grupos que están ahora formando parte de nuestra sociedad, de nuestra comunidad y del ojo público. Entonces, creo que yo me iría por ahí, pero sí le tendría que investigar un poquito más, pero definitivamente una pregunta muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Maite. Manuel, te quería preguntar en tu investigación y se me hizo súper interesante. Lo manejas definitivamente con los alumnos de letras. Esto va más allá de la metodología per se, sino ¿hay alguna convocatoria para entrar en estas publicaciones, en esta revista que tú manejas? ¿Cómo manejas el filtro por si otros estudiantes quisieran participar ahí? Gracias. Mira, el taller se imparte para la carrera de letras, sin embargo, sí está abierto para otras carreras porque siempre hemos tenido un grupo multidisciplinar, o sea, incluso estudiantes de cine nos han tocado poquitos, pero por ejemplo, hemos tenido psicólogos, médicos, o sea, me refiero a quienes están estudiando esas carreras. Ahora, ellos son los que elaboran una convocatoria general, porque también es parte del proceso. En la segunda etapa del curso, ellos tienen que elaborar, los equipos tienen que elaborar convocatorias para el proyecto de la revista. Y aunque yo les puedo apoyar en algunos aspectos institucionales de comunicación, quiénes son, es parte del aprendizaje.
el tratar de circular lo más posible, y generalmente utilizan, abren cuentas de Instagram o algunas otras redes sociales, y muchas veces circulan lo más pronto posible. De pronto nos llegan, o sea, les llega mucho contenido que tienen que filtrar que no corresponde a lo que se espera, ¿sí? Entonces, es parte de esto, pero sí está abierta la convocatoria. Próximamente, porque en este semestre se elaboró una primera etapa del proyecto, en el siguiente semestre ya va a estar circulando así. Y bueno, a lo mejor sí pido un poquito de apoyo para que tengamos esto, pero sí está abierto a todo el mundo. Incluso hubo un grupo, aunque generalmente está destinado a la UDEM, que dio la apertura fue durante la pandemia, dio la apertura para estudiantes de otras universidades, y respondieron poquitos, pero respondieron estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue interesante porque también es otra perspectiva que vale la pena integrar. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, como última, una pregunta para los jóvenes de la metacomunicación. Yo veo, y ustedes nos compartieron en sus hallazgos, qué es la diferencia entre los jóvenes de primer semestre y sexto semestre. ¿Habrían pensado en una cuestión que no es nada más por los conceptos teóricos, sino por la madurez del estudio? Porque hablan de que estos estudios no se hacen en estudiantes de comunicación per se, sino en ampliar el corpus a estudiantes de diferentes carreras y evaluar qué es tanto lo que se acerca por la cuestión teórica o por la maduración en edad en estos tiempos. Sí, considero que es un área de oportunidad bastante interesante a explorar, diversificar el estudio y aplicarlo en otros contextos, y también aplicar o conocer un poco sobre estrategias educativas en los currículos de los planes de estudio de la licenciatura en comunicación, enfocar más a estas carreras que apliquen al análisis y autorreflexión, porque muchas veces nos enfocamos en la comunicación en masas, más que en la comunicación intrapersonal o interpersonal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Realmente me siento muy orgullosa y satisfecha del nivel de investigación que se está haciendo alrededor de los estudiantes. Escuchar este nivel de reflexión, este nivel de conocimiento de teorías, de reflexión filosófica, pues es algo que como académicos nos emociona y nos nutre el saber que sí está funcionando y que ustedes son brillantes y que las nuevas generaciones traen muchísimas cosas más. Felicidades. A todos los invito, si les interesa, tienen mi correo como moderadora, si les interesa participar en mi programa, es un programa de radio en Radio UDEM a las 9 de la mañana, para compartir su investigación y seguir dándole difusión a lo que ustedes están haciendo. Y bueno, por este momento termina la mesa de diálogo a nombre del coloquio del Departamento del Cine y Comunicación de la Escuela de Educación y Humanidades de la Universidad de Monterrey. Agradecemos a todos su presencia y su participación en esta mesa de diálogo y los invitamos a seguir participando en las próximas mesas. Muchísimas gracias, muy buen día y muchas felicidades. Gracias. Gracias, que tengan todos un buen día. Saludos, buen día, muchas gracias. Gracias.